por tanto, ver a Cristo, ver la descripción que hace Cristo, descubrir los detalles de ternura que pone Cristo, es estar descubriendo precisamente quién es el Padre. Ahora no hay reproches, ahora no hay echar en cara, ahora no hay nada de eso. Ahora todo lo que hay es ese amor profundo donde el corazón de Cristo ha quedado plasmado y por tanto donde ha quedado plasmado el corazón de Dios. Nosotros los que estamos en el apostolado de la oración centramos mucho evidentemente también en el corazón de Cristo nuestro sentido de oración, de dirigirnos a Dios. Tenemos que darnos cuenta de que es que hablar de Dios o hablar de Cristo es hablar de su corazón. No se podría entender nunca a Cristo sin corazón. Sería absurdo cuando la persona quiere descubrir a Jesús y lo quiere descubrir, por ejemplo, de aquella frase de San Pablo, dice: yo no entiendo otra cosa más que a Cristo y a Cristo crucificado. Y hay quienes dicen eso, de que ellos que le den un crucifijo y el símbolo que no nos quiten que sea el crucifijo, y llevan razón, pero detrás tiene uno que decir: ¿y puede existir un crucificado sin corazón? Si hubiera llegado a la crucifixión, si Cristo no tuviera el corazón que tuvo, el corazón que tiene, porque Cristo, aunque murió, ha resucitado, y aunque aquel corazón fue traspasado por la lanza del costado, es el corazón que queda abierto para nosotros. Cuando San Jerónimo tradujo las palabras del hebreo, en que está escrito el griego, en que está escrito el Evangelio, no dijo que la lanza hirió el costado, que la lanza desgarró el corazón, sino dice abrió. Y San Agustín, que tiene esa figura también para ir sacando conclusiones, dice: abrió el corazón porque así queda abierto para que podamos todos entrar hasta el fondo del corazón de Cristo. Entonces, la descripción de Dios, y estoy queriendo hacer insistencia en este punto, quiero que abramos los ejercicios desde este punto. Si hablamos del corazón de Cristo, si hablamos del corazón de Dios, estamos hablando de la bondad por todas partes. Estamos hablando del Dios que no puede nunca ser malo, del Dios que no puede nunca hacer el mal, del Dios que no puede nunca mandar el mal, del Dios que jamás puede tener ni un pensamiento malo, por la sencilla razón de que en ese instante dejarías de ser Dios. Y es que no es extraño que muchas veces cuando hablamos del Padre, el problema con el que nos encontramos es con que hay personas que su padre no les ha sido un ejemplo. Su padre les ha sido precisamente el contraejemplo. O ha maltratado a su madre, o ha sido una persona viciosa, o ha sido lo que sea. Bueno, el hecho es que ante esa situación, hablarle del Dios Padre es reflejarles de mala manera el Padre que ellos tuvieron. Bueno, hay que quitar esta idea, hay que desmontar esta idea. Tenemos que llegar a la idea auténtica de que cuando hablamos de Padre y de corazón de Padre, estamos hablando de esta maravilla y de esta filigrana que Cristo dibujó para decirnos que aquí se trata de algo que es infinitamente bueno y que no tiene ni rasgo alguno de malo. Cuando podamos entender esta realidad, ya todo lo demás fluye. A mí me gusta insistir mucho, recalcar mucho la idea de la bondad de Dios, porque se nos meten muchas veces incluso expresiones: si Dios fuera bueno, o si Dios es bueno, ¿cómo ocurre lo que ocurre? Y situaciones de esas que no podemos nosotros dejarlas en nuestra boca. Saben ustedes que yo también, cuando sale el dicho este tan típico, Dios escribe derecho con renglones torcidos, yo siempre corrijo. Dios escribe derecho con nuestros renglones torcidos,
porque Dios no escribe nunca torcido, nunca, no sabe escribir torcido, no puede escribir torcido, porque Dios siempre tiene que hacer bien, porque si no dejaría de ser Dios. Y esto es el punto de partida. Si vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de este Dios. Los otros días, precisamente, algunos de los que estuvieron en el aula Rupe se encontraron con aquella persona que empezó a dirigirse al ponente, que estaba hablando de Dios, como estoy hablando yo, y cuando acabó la ponencia se levanta a decir de qué Dios está hablando, si es el Dios de los indios, si es el Dios de los chinos, si es el Dios tal. Mire usted, yo he venido aquí en cristiano y tengo la fe cristiana, y estoy hablando del Dios de los cristianos. Por tanto, aquí no hay que hacer ahora diferencias ni tenemos que hacer estudios especiales. Si estoy hablando de Dios, estoy hablando del único Dios. Y el único Dios es el que es tan infinitamente bueno que no tiene parangón, porque cualquier otra cosa que pensemos sería negar a Dios. Y nosotros estamos hablando de algo y de alguien que nos está llenando el alma, que sabemos que podemos confiar en todo momento, ante el que no puede quedarnos nunca ni una brizna de pensamiento de que podemos condenarnos, por la sencilla razón de que el Padre Dios está por su parte siempre poniéndonos en las manos la gran solución, la gracia de la salvación. Entonces yo puedo ser como el hijo malo que no quiero entrar en la casa, sí, puedo serlo yo, pero por parte de Dios lo que sale es a la puerta para decir: hijo, tú siempre estás conmigo. Y él, por parte de Dios, lo que no hay nunca es dejar que el hijo pueda quedarse en la calle. Lo que el Padre Dios quiere es que cada uno de nosotros nos podamos sentir abrazados al corazón de Dios. Y que el día que nos sentamos y podamos sentirnos que nuestra vida vive abrazada a Dios, y que mejor que Dios nos está abrazando y que Dios no nos deja, no nos suelta, ese día podrá pasar en nuestra vida lo que pase y sentiremos en el fondo de tu corazón, con la mayor profundidad posible, que estamos amparados por el corazón más grande que hay en la vida. Fíjense que esto se separa completamente de otras ideas que son absurdas y de otras ideas que proliferan muchas veces, y luego me voy a referir a eso en la instrucción que voy a dar durante la Eucaristía, que proliferan ideas de un Dios amenazante y de un Dios que siempre está como metiéndonos miedo. Bueno, de esto lo trataré luego de una forma en directo. ¿Quiénes son los que organizan eso? Pues miren, yo digo siempre que son al estilo de los predicadores de las películas americanas, que siempre presentan los castigos y el infierno y la condenación y la amenaza. Y detrás de eso muchas veces hay unos intereses incluso económicos. Porque a base de, decía Jesús allá en el Evangelio, a base de predicarle a la gente, esquilmáis a las viudas de lo que tienen para quedaros con lo suyo. Por tanto, no admitamos nunca un sentimiento que sea contrario a este sentimiento profundo que tiene que llenarnos siempre, que es el sentimiento del Dios bueno. Un Dios que, porque es Dios, es bueno y nunca puede dejar de ser Dios, nunca puede dejar de ser bueno. Acabo. Ustedes saben, un axioma en matemáticas es una verdad indiscutible, indemostrable. Es decir, no necesita demostración, es verdad porque es verdad. Y es tan clara que no se tiene que demostrar. Por ejemplo, en matemáticas nadie se le ocurre demostrar que 2 más 2 son 4. Pues lo mismo, un axioma de la vida cristiana del creyente auténtico es que Dios es bueno. Y ahora puede hundirse el mundo, y ahora puede pasar lo que pase, y ahora puede ocurrir la desgracia más grande. Dios es bueno, y a Dios jamás se le ha escapado hacer el mal, y cuando ocurre el mal, lo que Dios hace es darle la vuelta para traducirlo en bien. Entonces,
A partir de ahí podremos entendernos siempre cuando hablemos de Dios. Podríamos partir hoy, en este primer día de los ejercicios, de diferentes puntos. Uno, por ejemplo, mi alma tiene sed del Dios vivo, ese Dios verdadero, ese Dios bueno, del que hemos hablado precisamente en la primera meditación. Podríamos descubrir también el que no es el Dios verdadero, que es el de aquel rey de Siria que pretende que sea el rey de Israel el que cure a Naamán, porque no tiene ni idea de quién es Dios, y entonces piensa que el poder es del rey. Naamán tampoco tiene idea de quién es Dios, porque Naamán lo que piensa es la magia, que salga el profeta, que puesto en pie le pase la mano y pasando la mano le cure la lepra. ¿Quién es el Dios vivo? ¿Quién es el Dios verdadero? Lo hemos visto, lo hemos tratado de ver en la primera meditación, y ya también ahí podríamos tener como dos puntos de arranque. El Dios verdadero no era ni el del hijo mayor ni el del hijo menor, porque el hijo mayor por soberbia y el hijo menor por falsa manera de entender la libertad no entendieron el corazón de su padre. Podríamos seguir naturalmente con ejemplos de tipo bíblico, de tipo evangélico, y entonces se me ocurriría que uno de ellos es precisamente ese, llamemos, el Dios de la tangibilidad, llamémoslo así, que está muchas veces tan metido en el pueblo que parece que si no tocamos de alguna manera física, aunque sean formas externas, ni siquiera las imágenes, sino algo externo, si no tocamos, resulta que no vamos a obtener el fruto que pretendemos. O bien también se me ocurre mucho ese mundo fantástico, a veces, como se dice, esotérico, donde lo sobrenatural está confundido con un sentido mágico. A mí se me ocurría hoy pensar en una de las expresiones de Jesucristo cuando dice en el Evangelio de San Mateo que si alguien dice que el Mesías está aquí o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos señales y portentos hasta el punto de seducir a los elegidos. Si os dicen está en el desierto, no salgáis, o si dicen que está en casa, no entréis. Es decir, es ese mundo completamente atractivo para muchas personas de la cosa fantástica sobrenatural. Digamos, todo aquello que se oye, que aparece, que en tal sitio o en tal otro, y entonces como que vamos buscando un algo nuevo que no es precisamente Dios, que no es precisamente la interioridad del corazón de Cristo, sino que es como algo externo que nos llama la atención. Podríamos decir, Dios no es el Dios que decimos tantas veces de las apariciones que están proliferando muchas veces, el Dios de las cosas mágicas que parece que están también como atrayendo a la gente. Ese no es el Dios precisamente el Dios del Evangelio, porque el Dios del Evangelio no fue el Dios de las realidades llamativas fuera de lo que era esa cercanía del Cristo que llegaba a la gente y que sí que tocaba a la gente y que sí que ayudaba a la gente, pero desde la cercanía humana.
no desde la otra cercanía que es como mágica, en la que parece como que el hombre tiene que ir tocando a Dios, o las cosas de Dios, las cosas sagradas. Yo diría también que el Dios al que nosotros nos tenemos que dirigir no es el Dios de las promesas que tenemos que cumplir, porque fíjense que el planteamiento es un planteamiento muy original. Es: yo te prometo si tú me concedes, y por tanto es una mercadería con Dios. Yo te hago la promesa de si tú me concedes otra cosa. En realidad está bien cuando nosotros prometemos a Dios, pero tenemos que tener el sentimiento de lo que prometemos a fondo perdido. O sea, yo ofrezco porque Dios es Dios, y yo ofrezco porque quiero que sea Dios el que sea honrado, y por eso es por lo que yo le ofrezco a Dios, pero no a cambio de, sino porque en mi petición estoy poniendo algo mío, y después, como Cristo, también tengo que decir si es tu voluntad y no se haga la mía. Entonces podríamos decir que al ir y acercarnos nosotros a Dios, no podemos nunca establecer con Dios una relación de que en tanto te quiero en cuanto me das. De ahí surge otra falsa manera de tratar a Dios, y es tratarlo como el Dios al que uno se queja cuando no me has concedido o cuando no me has atendido en lo que yo te he pedido. Esas quejas que en definitiva lo que hacen es como declarar a Dios culpable, porque si Dios hubiera sido bueno me hubiera escuchado. Claro, hay muchas veces que estoy pidiendo yo una cosa y la otra persona está pidiendo lo contrario, y yo estoy pidiendo algo que la otra persona no lo realiza, y nosotros querríamos que Dios me haga caso a mí, cuando Dios, como hemos dicho antes, está siempre respetando la libertad de cada uno, poniéndonos en el fondo esa gracia de Dios para que vayamos respondiendo, pero siempre nosotros libres a la hora de dar la respuesta. Otra cosa que no es Dios es el Dios al que se le tiene miedo, el Dios del temor. Fíjense, esa expresión que tanto se repite es que no hay temor de Dios. Entendámosla, y la tenemos que entender tal como la Biblia la expresa. Nunca es temor de miedo, sino es el temor de, amemos, la reverencia de un hijo hacia su padre. Y siempre que aparece en la Biblia la palabra temor, va en paralelo con la palabra amor respetuoso. Y cuando San Pablo nos dice el Espíritu de Dios que nosotros recibimos, dice expresamente que no es un espíritu de temor, no es un espíritu de miedo para recaer en el temor, sino es un espíritu que nos hace acercarnos a Dios para llamarlo y sentirlo Padre. No es Dios, por tanto, ese Dios al que se le teme. También podríamos decir, y esto ocurre muchas veces, que Dios no es el Dios a mi imagen, no es el Dios que yo quiero manipular, no es el Dios que yo quiero a mi manera de ser, a mis conveniencias, a mis gustos, y a veces no siempre tan perfectos. Los que estamos hechos a la imagen de Dios somos nosotros. Los que tenemos que cambiar somos nosotros para acercarnos a ser como Dios quiere que seamos. Y por tanto, que nunca sea que yo trato como de traer a Dios a mi terreno, de tal manera que al final sea Dios el que está haciendo lo que yo quiero, y muchas veces uno se queda tan tranquilo porque se salió con la suya, pero evidentemente no hizo lo que quería Dios. Finalmente me fijo también en otro aspecto. Dios no es un Dios de amenazas. Cierto que en la Biblia aparecen amenazas, pero son amenazas de tipo pedagógico, que no son amenazas para realizarlas, sino para conseguir que la persona haga aquello que tiene que hacer bien hecho.
Recuerden ustedes el momento en que Dios amenaza a Nínive porque es una ciudad inmensamente pecadora. Y ya Jonás, que conoce muy bien a Dios, no quiere predicar en Nínive la amenaza porque sabe que Dios no la va a cumplir. Pero Dios le ha dicho que tiene que predicarla. Y cuando el pueblo escucha aquella predicación, el pueblo se convierte. Y Jonás se irrita mucho y dice: por eso no quería yo predicar, por eso yo quería irme a otro sitio, porque tú no cumples las amenazas. Y es que Dios no es un Dios de amenaza, y nunca podemos considerar a Dios el Dios que amenaza. Y por tanto quiere decir que volvemos al principio, a la meditación que hemos hecho, donde encontremos a Dios y miremos a Dios. Tenemos que encontrar al Dios bueno, al Dios profundamente bueno. Vamos a pedirle al Señor que este rato que tenemos de instrucción, de reflexión, nos sirva para purificar nosotros mismos nuestra propia idea de Dios, porque evidentemente nadie podremos a lo mejor vernos tan reflejados en eso que yo he dicho, pero cuando uno ve muchas veces, cuando la entrada en la iglesia se va haciendo de imagen en imagen y no se hace hacia el sagrario, estamos hablando de lo que estoy hablando yo. Hay una serie de forma externa, llamativa, metida por los ojos, donde todo va llenando por la parte externa, pero sin embargo no se llega, por decirlo así gráficamente, al pasillo central. Todo se queda en la periferia y nos falta llegar a la Eucaristía, nos falta llegar al corazón de Dios.